La sangre venosa de la cabeza y del cuello es drenada por 6 venas, entre las cuales tenemos las siguientes: la vena yugular externa, la vena yugular interna, la vena yugular anterior, la vena yugular posterior, la vena vertebral y la vena tiroidea inferior. La vena vertebral como la vena yugular posterior se encuentran situadas en la región posterior del cuello. Corresponden tanto a la región occipital como a la columna vertebral cervical, queriendo decir que estas están en la región posterior del cuello y las demás venas se encuentran en la región anterior del cuello. Cada uno de estos troncos venosos tienen un territorio bien definido, aunque en sus orígenes capilares estas venas presentan numerosas anastomosis entre sí. Entonces, nosotros debemos estudiar a las venas tomando en cuenta sus ramas de origen, el tronco venoso propiamente dicho y las ramas afluentes que estos troncos venosos tienen. Comenzaremos a describir la vena yugular interna. La vena yugular interna recibe sangre venosa de la cavidad craneal, de la cavidad orbitaria, de todos los órganos contenidos en estas cavidades. También recibe sangre venosa de una parte de la cara y de la mayor parte del cuello. Las ramas de origen de la vena yugular interna. Las ramas de origen de la vena yugular interna son los senos craneales. Estos senos venosos craneales recogen toda la sangre contenida en la cavidad craneal y en la cavidad orbitaria. Los senos craneales son conductos venosos que están situados en un desdoblamiento de la dura madre. En los bordes de las prolongaciones de la dura madre y en las paredes de la bóveda craneal, donde determinan diferentes tipos de canales óseos. Estos senos craneales tienen la forma de un prisma triangular, u otros son de forma irregularmente cilíndrica. Las paredes de los senos craneales no son elásticas ni son contráctiles. Por lo tanto, estas paredes no tienen esa propiedad de poder estirarse. Y por lo tanto, cuando estos senos craneales son seccionados, estos permanecen abiertos. La superficie interna de estos senos craneales no presentan ningún tipo de válvula, aunque sí presentan prolongaciones fibrosas, denominadas las bridas de los senos craneales, que son muy numerosos en algunos senos craneales, como en el seno cavernoso. Los senos craneales venosos son en número de 21. Están dispuestos en dos grupos, en el grupo póstero superior y en el grupo antero inferior. El grupo póstero superior se caracteriza porque tiene como confluente común a la prensa de erófilo o confluente posterior, que está situado frente a la protuberancia occipital interna. Este grupo presenta 7 senos craneales, de los cuales 3 son impares y 2 son pares y laterales. Entonces pasaremos a describir cada uno de estos senos venosos craneales. Número 1. El seno longitudinal superior. Este seno longitudinal superior está situado en la línea media, sobre el borde superior de la hoz del cerebro. Se inicia por encima de la cresta frontal interna y se extiende hasta el confluente posterior o prensa de erófilo. Este seno longitudinal superior
es el que determina el canal óseo que se observa tanto en el hueso frontal, en los huesos parietales y en el hueso occipital. Es estrecho a nivel de su origen, pero gradualmente va aumentando de volumen hasta llegar a medir 1 centímetro aproximadamente. Tiene una forma prismática triangular y cuya sección muestra un triángulo isósceles de base superior. La superficie interna de este seno venoso craneal presenta numerosas elevaciones determinadas por las granulaciones de Paccioni y también presenta gran cantidad de bridas que determinan diferentes tipos de saliente en la superficie interna de este seno longitudinal superior. Ahora, el seno longitudinal superior recibe numerosas afluentes, entre las cuales podemos nombrar a las venas del agujero ciego, a las venas de la extremidad anterior de la hoz del cerebro, a las venas cerebrales superiores, a la vena anastomótica de la B, a la vena anastomótica de Trollar, a las venas meningias, a las venas óseas o diploicas y a la vena emisaria parietal, que va a poner en comunicación la circulación externa con la circulación interna. Número 2. El seno recto. El seno recto se encuentra situado en la base de la hoz del cerebro. A su sección nos muestra que tiene la forma de un triángulo de isósceles, cuya base está situado sobre la parte media de la tienda del cerebelo. Entre sus ramas afluentes podemos mencionar al seno longitudinal inferior, a las venas cerebrales profundas, también llamadas venas de Galeno, y a las venas cerebelosas medias superiores. Número 3. El seno longitudinal inferior. Este seno venoso se encuentra situado en la mitad posterior del borde inferior de la hoz del cerebro. Como afluentes presenta principalmente las venas de la hoz del cerebro. Número 4. Los senos occipitales posteriores. Estos senos occipitales posteriores bastante estrechos se originan en el agujero rasgado posterior. Desde ahí se dirigen hacia atrás, contornean el agujero occipital y se introducen en el borde posterior de la hoz del cerebelo. Discurren hacia arriba a cada lado de la cresta occipital anterior, para terminar en el confluente posterior o prensa de erófilo. Sus afluentes son venas del cerebelo y venas de la dura madre. Número 5. Senos laterales. Los senos laterales tienen su origen en el confluente posterior o prensa de erófilo y se extienden hasta el agujero rasgado posterior, donde se comunican o se continúan con el golfo de la vena yugular interna. El calibre de estos senos venosos es variable, principalmente tiene mayor calibre en el lado derecho. Ahora, su trayecto del seno lateral nos muestra que tiene un trayecto muy sinuoso, presentando 3 porciones. La porción horizontal, que se origina a nivel del confluente posterior y termina en la extremidad posterior del borde superior del peñasco. En esta primera porción desembocan el seno longitudinal superior, el seno recto y el seno occipital posterior. También a nivel de esta porción desembocan las venas cerebrales superiores y posteriores y las venas cerebelosas posteriores. Su segundo segmento, denominado descendente, se inicia en la extremidad posterior del borde superior del peñasco y termina a nivel del borde circunferencial de la porción mastoidea. En esta porción
desembocan o son afluentes el seno petroso superior, las venas del acueducto del vestíbulo y la vena emisaria mastoidea, que atraviesa el conducto mastoideo y también pone en comunicación la circulación endocranial con el origen de la vena yugular posterior y la vena vertebral. Ahora pasaremos a describir el confluente posterior o prensa de Erófilo. La prensa de Erófilo es el punto donde desembocan el seno longitudinal superior, los senos occipitales posteriores y el seno recto. Este confluente está situado frente a la protuberancia occipital interna o anterior. Podemos decir que la forma en que se unen estos senos venosos es muy variable. Muchas veces forman una sola cavidad venosa. Otras veces el seno longitudinal superior se divide en dos ramas, al igual que el seno occipital posterior, que también se divide en dos ramas, y ambos se unen entre sí, formando una especie de un rombo, cuya parte media tiene una isla de duramadre. O también puede ser que el seno longitudinal superior se dirija hacia el lado derecho y se una al seno lateral, y el seno occipital posterior se dirija al lado izquierdo y se una al otro seno lateral. Entonces, como vemos, es bastante irregular la forma de este confluente posterior. Ahora pasaremos a describir el grupo anteroinferior. Este grupo, como característica, tiene al seno cavernoso, que se constituye en el confluente de este grupo. El seno cavernoso, que tiene ramas aferentes. Entre ellas podemos nombrar a la vena oftálmica superior, a la vena oftálmica inferior, a la vena central de la retina, al seno venoso esfenoparietal, al seno coronario y al seno occipital transverso. Estos elementos llegan a la extremidad anterior del seno cavernoso. Son los que aportan sangre, por decirles así. De los senos cavernosos parten hacia atrás otros conductos que llevan la sangre del grupo anteroinferior hacia los senos laterales. Estos son el seno petroso superior, el seno petroso inferior, el seno petrooccipital y el seno carotidio. Ahora pasaremos a describir los senos cavernosos. Los senos cavernosos son voluminosos que están extendidos entre la hendidura esfenoidal y el vértice del peñasco, podríamos decir así. Este seno cavernoso se origina en la extremidad interna de esa hendidura esfenoidal. Desde allí se dirige hacia atrás, se apoya sobre el canal del conducto carotidio, forma las paredes laterales de la fosa pituitaria y termina a nivel de la extremidad anterior del conducto carotidio. En el interior del seno cavernoso existe una cavidad donde se encuentra la arteria carótida interna, acompañada por el nervio motor ocular externo, cuando éste no se encuentra en su pared externa. Esta pared externa del seno cavernoso está dividido por dos láminas fibrosas, separadas por un plexo venoso, al cual se le conoce como la porción superficial del seno cavernoso. Entre la porción superficial del seno cavernoso y la porción profunda del seno cavernoso existe una lámina fibrosa, en cuyo espesor están los nervios patético, nervio oftálmico, nervio motor ocular común. Ahora el seno cavernoso se comunica con el plexo pterigoideo del mismo lado por las siguientes venas, por ejemplo la vena del agujero oval, la vena del agujero redondo mayor, la vena del agujero de Vesalio. Ahora las ramas aferentes al seno cavernoso. Entre las ramas aferentes al seno cavernoso tenemos las venas oftálmicas, la vena central de la retina, el seno esfenoparietal, el seno coronario y el seno occipital transverso. Inciso A, las venas oftálmicas. Estas venas drenan o recogen toda la sangre venosa de la cavidad orbitaria y drenan hacia el seno cavernoso. La vena oftálmica superior se origina en
en el ángulo interno del ojo, por reunión de varias venas. Una de ellas es continuación de la vena angular. Desde su origen es bastante sinuosa esta vena. Se dirige hacia atrás y hacia afuera, por debajo del músculo recto superior y encima del nervio óptico. Llega a la extremidad interna amplia o ancha de la hendidura esfenoidal, atraviesa esta hendidura por fuera y por arriba, podríamos decir, del anillo del tendón de Zinc y desemboca en la extremidad anterior, tanto de la porción superficial como de la porción profunda del seno cavernoso. La vena oftálmica tiene numerosas venas afluentes, entre las cuales podemos nombrar a las siguientes: la vena muscular superior, la vena lagrimal, las venas vorticosas superiores. También pueden llegar a la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior y la vena central de la retina. Ahora pasaremos a describir la vena oftálmica inferior. Esta vena nace por reunión de varias venas que vienen desde las vías lagrimales y de los párpados a nivel del ángulo anteroinferior del piso de la cavidad orbitaria. Se dirige hacia abajo y hacia atrás, pasa por debajo del globo ocular, por debajo del nervio óptico y por encima del recto inferior. Alcanza la extremidad interna de la hendidura esfenoidal, cruza la hendidura esfenoidal por fuera y por debajo del anillo de Zinc y alcanza la extremidad anterior del seno cavernoso. Entre sus afluentes de esta vena podemos mencionar a las venas musculares inferiores y a las venas vorticosas inferiores. Ahora, entre la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior hay gran cantidad de anastomosis. Además, también cabe recalcar que estas venas no presentan ningún tipo de válvulas. Inciso B. La vena central de la retina. Esta vena central de la retina es muy delgada, es satélite de la arteria central de la retina y puede desembocar directamente en el seno cavernoso o en una de las venas oftálmicas. Inciso C. El seno esfenoparietal. El seno esfenoparietal es un conducto venoso que se origina en el seno longitudinal superior. Desde ahí desciende por la parte anterolateral de la bóveda, alcanza el borde posterior del ala menor del esfenoides y termina en la extremidad anterior del seno cavernoso. Durante su trayecto recibe venas meningias, venas cerebrales y venas óseas o diploicas. Inciso D. El seno coronario. La dura madre que cubre la silla turca forma la tienda de la hipófisis. En el espesor de la tienda de la hipófisis y alrededor del pedículo hipofisiario se desarrolla este seno, denominado seno coronario, que presenta dos partes, una parte anterior y una parte posterior, en cuyos extremos se unen y desembocan directamente en la extremidad anterior del seno cavernoso. Inciso E. Seno occipital transverso. El seno occipital transverso está situado en el espesor de la dura madre que cubre la cara posterior de la lámina cuadrilateral del esfenoides y el canal basilar. En realidad, estos senos occipitales posteriores comunican la extremidad posterior de los senos cavernosos y el origen de los senos petrosos. Ahora pasaremos a describir las ramas eferentes del seno cavernoso. La sangre venosa que es depositada al seno cavernoso es drenada por otro conjunto de senos venosos, entre los cuales se encuentran: inciso A, el seno petroso superior. El seno petroso superior, que nace en la extremidad posterior del seno cavernoso, se dirige hacia atrás y hacia afuera a lo largo del borde superior del peñasco, para terminar en la porción descendente del seno lateral. Durante su trayecto recibe a las venas cerebelosas, a las venas protuberanciales y a las venas timpánicas. Inciso B. Tendríamos al seno petroso inferior. El seno petroso inferior
nace también en la extremidad posterior del seno cavernoso, se dirige hacia atrás y hacia afuera a lo largo de la cara endocraneal de la sutura petrooccipital, alcanza el agujero rasgado posterior, sale de la cavidad craneal por la parte anterior de este orificio y se convierte en un conducto venoso, para desembocar directamente en el golfo de la vena yugular interna. Durante su trayecto, este seno recibe a las venas del cerebelo, a las venas auditivas internas, a las venas del bulbo y a venas que provienen de la protuberancia. Inciso C. El seno petrooccipital. El seno petrooccipital está situado totalmente fuera del cráneo. Se origina en la extremidad posterior del seno cavernoso. Desde ahí se sale de la cavidad craneal por el agujero rasgado anterior y desemboca en la yugular interna o bien en el seno petroso inferior. El plexo o seno carotidio. La arteria carótida interna en el conducto carotidio está rodeado por un fino plexo venoso, al cual denominamos el seno carotidio, que desemboca directamente en la vena yugular interna. También podemos hablar de los lagos sanguíneos, que son lagos que están en el espesor de la dura madre y que tienen como función regular la circulación de la sangre del encéfalo, conocidos por eso como lagos derivativos de la seguridad. Ahora hablaremos del tronco de la vena yugular interna. La vena yugular interna se origina a nivel del agujero rasgado posterior, donde continúa con el seno venoso lateral. Esta vena inicialmente es oblicua hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante, pero después de un corto trayecto se hace vertical para llegar a la base del cuello y otra vez cambiar de dirección y dirigirse hacia abajo y hacia adelante y terminar a nivel de la cara posterior de la extremidad interna de la clavícula. La vena yugular interna tiene un calibre bastante irregular debido a que va recibiendo sus afluentes y va aumentando de diámetro gradualmente. Pero existe dos dilataciones permanentes, las cuales se encuentran en sus extremidades. En su extremidad superior se encuentra una dilatación conocida con el nombre de el golfo de la vena yugular interna, que ocupa la fosa yugular descrita en el hueso temporal. Y otra de sus dilataciones se encuentra en su extremidad inferior. Tiene forma fusiforme y está situado en la extremidad inferior de la vena yugular interna. También podemos decir que esta vena tiene dos válvulas ostiales que son insuficientes. Entre algunas relaciones que tiene la vena yugular interna, podemos nombrar las siguientes. A nivel de su origen, el golfo de la vena yugular interna se encuentra en la fosa yugular, que está situado por debajo de la caja del tímpano. Al salir de la cavidad craneal, o por debajo de la cavidad craneal, esta vena está situada por detrás de la arteria carótida interna. Inmediatamente después de un corto trayecto, se sitúa por fuera la arteria carótida interna. Cuando cruza el borde superior del cartílago tiroides o un poco por encima, la vena yugular interna también se sitúa por fuera la arteria carótida primitiva, hasta llegar a su porción terminal. Tanto la vena yugular interna, la arteria carótida primitiva y la arteria carótida interna, junto al nervio neumogástrico, se encuentran envueltas en una misma vaina aponeurótica, denominada la vaina vascular. Ahora hablaremos de las ramas afluentes a la vena yugular interna. La vena yugular interna recibe en la base del cráneo a varios afluentes, como ser al seno lateral, al seno petroso inferior, al seno petrooccipital, al seno venoso carotidio. También recibe a la vena condyle anterior y algunas venas que vienen de la pared faríngea. A nivel del hueso hioides en el cuello, la vena yugular interna recibe sus afluentes más importantes.
entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Número 1. La vena facial. La vena facial se origina en el ángulo interno del ojo, con el nombre de vena angular. Esta vena angular se continúa con la vena oftálmica superior. Esta vena desciende a lo largo del surco nasogeniano, donde él toma el nombre de vena facial. La vena facial está siempre situado por fuera de la arteria facial. Tiene un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Alcanza el borde inferior de la mandíbula, a nivel del ángulo anteroinferior del masseter. Durante este trayecto, la vena facial está situado por debajo de los músculos cigomáticos, por encima del músculo buccinador, y forma la cuerda determinada por el arco de la arteria facial. Cuando la vena facial llega al borde inferior de la mandíbula, esta hace contacto con la arteria facial. Luego la vena facial desciende por la cara infraexterna de la glándula submaxilar, entre la glándula y la aponerosis cervical superficial, para dirigirse directamente y desembocar en la vena yugular interna. Durante su trayecto, esta vena recibe varios afluentes, que son las siguientes: la vena frontal, las venas del ala de la nariz, el tronco venoso alveolar. También reciben las venas bucales, las venas coronarias labiales, las venas masseterinas anteriores, las venas submentonianas, las venas submaxilares que vienen de la glándula submaxilar. También recibe las venas palatinas inferiores y puede recibir también a la vena comunicante intraparotidia y a la vena carótida externa. Número 2. Las venas linguales. La sangre venosa de la lengua es drenada por 3 venas: por la vena dorsal de la lengua, por las venas linguales profundas y por la vena ranina. Tanto la vena dorsal de la lengua, que recoge sangre de la base de la lengua, de la epiglotis y de los pilares del velo palatino, y la vena lingual profunda, que recoge sangre de las estructuras profundas de la lengua, son satélites de las arterias del mismo nombre. La vena ranina se inicia en la punta de la lengua, se dirige ligeramente hacia atrás y hacia afuera, sobre la mucosa transparente que cubre la cara inferior de la lengua. Alcanza el músculo hiogloso y se coloca por debajo del nervio hipogloso mayor. Durante este trayecto, esta vena recibe la vena dorsal de la lengua y las venas linguales profundas, y de esta manera se forma la vena lingual propiamente dicha, que desemboca directamente en la vena yugular interna o desemboca junto a la vena facial, formando un tronco venoso lingofacial. 3. La vena tiroidea superior. La vena tiroidea superior se origina en la extremidad superior del lóbulo lateral del cuerpo tiroides. Es satélite de la arteria del mismo nombre. Se dirige hacia arriba y hacia atrás, cruza a la arteria carótida primitiva y termina desembocando en la vena yugular interna o en el tronco lingofacial. De esta manera este tronco se convierte en el tronco tirolingofacial. Este tronco es bastante corto y bastante voluminoso. Después de formarse por la reunión de la vena facial, la lingual y la vena tiroidea superior, cruza la arteria carótida primitiva cerca a su bifurcación o por encima del borde superior del cartílago tiroides y desemboca en la vena yugular interna. 4. Vena faríngea. La vena faríngea se forma por la reunión de varias venas situadas en la pared lateral de la faringe. Desciende junto a la arteria faríngea ascendente y termina en la vena yugular interna, o bien puede terminar en el tronco tirolingofacial, convirtiéndole ahora en tronco tirolingo-faringofacial. 5. La vena tiroidea media, que se origina en la parte media del lóbulo lateral del cuerpo tiroides, se dirige hacia afuera, cruza la arteria carótida primitiva y desemboca directamente en la vena yugular interna. También podemos decir que la vena yugular interna tiene numerosas anastomosis, con la vena yugular externa, con la vena yugular anterior, también se comunica con la vena yugular posterior y con la vena vertebral.
Ahora pasaremos a describir la vena yugular externa. La vena yugular externa recoge sangre de la mayor parte de las paredes craneales, de las partes profundas de la cara y de las regiones posteriores y lateral del cuello. Ahora veremos cuáles son las ramas de origen de la vena yugular externa. La vena yugular externa se origina por la reunión de dos venas, la vena temporal superficial y la vena maxilar interna, que se unen en el interior de la glándula parótida, por debajo del cuello del cóndilo. Esta unión va a determinar la formación de la vena yugular externa. Describiremos la vena temporal superficial. La vena temporal superficial proviene o se origina de una red venosa que está situado en la región temporal. Estas venas se van uniendo gradualmente hasta formar la vena temporal superficial, que desciende verticalmente por delante del trago y por detrás la articulación temporomandibular. A este nivel, la vena se encuentra por delante del nervio auriculotemporal, pero por detrás la arteria temporal superficial. Continuando con su trayecto, esta vena ingresa a la glándula parótida, recorre la extremidad superior de la glándula parótida y un poco por debajo del cuello del cóndilo se une a la vena maxilar interna. La vena temporal superficial recoge algunas venas afluentes, como ser las venas del pabellón de la oreja, las venas de la parótida, las venas de la articulación temporomandibular, las venas de la región temporal y algunas venas que provienen de la cara. Ahora describiremos la vena maxilar interna. La vena maxilar interna se origina en la vena esfenopalatina. La vena esfenopalatina es satélite de la arteria esfenopalatina. Esta vena esfenopalatina tiene su origen a nivel del agujero esfenopalatino. Desde este origen, la vena maxilar interna termina a nivel de la glándula parótida, uniéndose a la vena temporal superficial. Durante este trayecto, la vena maxilar interna puede presentar dos disposiciones con igual frecuencia. En la primera disposición es que la vena maxilar interna mantiene su individualidad como un tronco venoso único, que está situado por debajo y por fuera de la arteria maxilar interna. Esta vena recibe todos los afluentes venosos que corresponden a los diferentes grupos de la arteria maxilar interna. Después de recoger todos estos afluentes, esta vena sale de la región cigomática atravesando el ojal retrocondilio. A nivel del ojal retrocondilio, la vena se encuentra situado por encima de la arteria maxilar interna, pero por debajo del nervio auriculotemporal. Una vez que sale por el ojal retrocondilio, esta vena se une a la vena temporal superficial para ambos formar la vena yugular externa. En la segunda disposición, la vena maxilar interna puede presentarse en forma de dos plexos, un plexo venoso alveolar y un plexo venoso pterigoideo. Estos plexos venosos se reconstituyen en la parte posterior y se comportan de la misma manera como en el primer caso. Ahora debemos aclarar también que la vena maxilar interna no recoge toda la sangre venosa de la región cigomática y del territorio de la arteria maxilar interna, sino es que una parte de la sangre es recogida por el tronco venoso alveolar que desemboca en la vena facial. Ahora describiremos el tronco propiamente dicho de la vena yugular externa. Desde que se origina en el espesor de la glándula parótida, la vena yugular externa presenta un trayecto descendente. A este nivel, en el interior de la glándula parótida, está situado por fuera la arteria carótida externa y por dentro del nervio facial, que sobre todo cruza la extremidad superior de esta vena. Luego la vena sale de la glándula parótida atravesando la base de la glándula. Una vez que atraviesa la base, se introduce en la hoja superficial de la aponerosis cervical superficial, que envuelve al músculo esternocleidomastoideo. Desde ahí se dirige verticalmente, cruzando todo el músculo esternocleidomastoideo. Durante este trayecto en la región carotidia, la vena yugular externa perfora a la aponerosis cervical superficial, situándose en el tejido celular subcutáneo, donde se relaciona con los ganglios de la cadena yugular externa, con la rama transversa
del plexo cervical superficial. Luego de cruzar el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular externa ingresa a la región supraclavicular a nivel de su ángulo anteroinferior. A este nivel la vena yugular externa tiene una dirección oblicua, hacia abajo y hacia adelante. Perfora la aponeurosis cervical superficial por fuera de un engrosamiento aponeurótico, denominado el pliegue falciforme. También perfora la aponeurosis cervical media, pero por debajo del músculo homoioideo, y termina desembocando sobre la cara superior de la vena subclavia. Entre las afluentes de la vena yugular externa, podemos decir que tiene las siguientes: las venas auriculares posteriores, las venas occipitales superficiales, las venas occipitales profundas, que son satélites de la arteria occipital. También recibe vasos que vienen desde la región cervical, como ser la cervical superficial posterior, la escapular superior y la escapular posterior. Entre las anastomosis podemos decir que se anastomosa con la vena yugular anterior y también tiene anastomosis con la vena yugular interna, con los plexos raquídeos. Ahora hablaremos de la vena yugular anterior. La vena yugular anterior recoge la sangre de la parte o de la región anterior del cuello. Ramas de origen de la vena yugular anterior. Las ramas de origen de esta vena corresponden a pequeñas venas submentales, o también venas que vienen de los músculos que están situados en la región supraioidea. Ahora pasaremos a describir el tronco venoso propiamente dicho. La vena yugular anterior, así formada por estas pequeñas venas, desciende verticalmente a cada lado de la línea media. Inicialmente está situado sobre la aponeurosis cervical superficial, más propiamente en el tejido celular laxo laminar de la región supraioidea, pero más o menos a la altura del hueso ioides, esta vena perfora la aponeurosis cervical superficial y discurre en el espesor de esa aponeurosis, es decir, ahora es intraaponeurótica. Sigue descendiendo verticalmente hasta alcanzar el borde superior del espacio supraesternal. Una vez que esta vena alcanza el borde superior del espacio supraesternal, ingresa al espacio supraesternal y por encima de la horquilla esternal, esta vena yugular anterior cambia de dirección para formar un ángulo recto y continuar con la porción horizontal de esta vena, que se dirige de forma rectilínea hacia afuera, pasando por el divertículo lateral del espacio supraesternal y la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo, y así terminar en la vena subclavia o directamente en la vena yugular externa. Durante este trayecto, la vena yugular anterior está en relación principalmente con vasos linfáticos y ganglios linfáticos que corresponden a la cadena o al grupo ganglionar de la vena yugular anterior. Ramas afluentes. Los afluentes a la yugular anterior son pequeñas venas también que llegan de los músculos vecinos o de los planos superficiales tanto de la región supraioidea media como de la región infraioidea. Entre las anastomosis podemos decir que esta vena se anastomosa con la vena yugular contralateral por medio de una anastomosis que está situado en el espacio supraesternal, justamente en la unión de la porción vertical y horizontal de la vena yugular anterior. También podemos decir que se anastomosa con la vena yugular externa. Ahora pasaremos a describir el origen de la vena vertebral y el origen de la vena yugular posterior. Ramas de origen de ambas venas. La columna vertebral se halla rodeada por plexos venosos, denominados los plexos extrarraquídeos. Estos plexos extrarraquídeos son divididos en dos por medio de la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Entonces tenemos el plexo extrarraquídeo anterior y el plexo extrarraquídeo posterior. También en el interior de la columna vertebral, en el conducto raquídeo diríamos, existe varios plexos venosos, denominados los plexos venosos intrarraquídeos. Ahora,
Uno de los plexos venosos extrasaquídeos, situado entre el occipital y el atlas, tiene mayor desarrollo que los demás y se lo denomina el confluente occipito vertebral. En este confluente occipito vertebral tienen su origen tanto la vena vertebral como la vena yugular posterior. Ahora describiremos el tronco venoso de la vena vertebral. Una vez que esta vena vertebral se ha originado del confluente occipito vertebral, también recibe aporte sanguíneo de la vena mastoidea y de algunas venas que provienen de la parte posterior de la cabeza. Desde ahí se dirige hacia abajo y hacia afuera para alcanzar el agujero transverso de la primera vértebra cervical. Pasando por encima la arteria vertebral, ingresa a ese orificio y discurre por los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, situándose en este trayecto por fuera de la arteria vertebral. Tanto vena vertebral y arteria vertebral también están situados por delante del nervio vertebral. A nivel del agujero transverso de la sexta vértebra cervical, la vena vertebral sale de la columna ósea vertebral, pasa por delante de la arteria y juntas pasan por delante del ganglio cervical inferior del simpático, para luego la vena vertebral ir a desembocar en el tronco venoso brachiocefálico, algo por detrás de la vena yugular interna. Ramas afluentes de la vena vertebral. Entre las ramas afluentes de la vena vertebral tenemos a los siguientes: a las venas que provienen de los plexos extrasaquídeos, a los ramos espinales que provienen de los plexos venosos intrasaquídeos, a la vena cervical profunda y a la vena cervical ascendente, que son satélites de las arterias del mismo nombre. Entre las anastomosis podemos decir que la vena vertebral se anastomosa con los senos craneales, a través de estos con la vena yugular interna, también se anastomosa con la vena yugular posterior. Ahora describiremos la vena yugular posterior. Ya conocemos el origen de esta vena, pues habíamos dicho que se origina en el confluente occipito vertebral, el tronco venoso de la vena yugular posterior. Esta vena, después de originarse en el confluente occipito vertebral, se dirige hacia abajo y hacia adentro. Llega a la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical, donde se anastomosa con el lado opuesto. Desde ahí cambia de dirección para dirigirse hacia abajo y hacia afuera, hasta la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. A ese nivel, esta vena se dirige hacia abajo y hacia adelante y pasa entre la apófisis transversa de esta séptima vértebra cervical y el cuello de la primera costilla, para luego desembocar en el tronco venoso brachiocefálico por debajo de la vena vertebral. Ramos afluentes. La vena yugular posterior tiene varios afluentes que provienen de los músculos de la nuca y los músculos de la región posterior del cuello. Entre las anastomosis podemos decir que esta vena yugular posterior se anastomosa con la vena yugular interna y con la vena yugular externa. También podemos decir que tiene anastomosis con la vena vertebral. Ahora pasaremos a describir las venas tiroideas inferiores. Las venas tiroideas inferiores se originan en la glándula tiroides. Son bastante numerosas y se desprenden de la glándula a nivel del borde inferior del istmo del cuerpo tiroides. Inicialmente son numerosas, pero gradualmente estas se van anastomosando hasta llegar a ser una o dos venas tiroideas inferiores, que descienden por delante de la tráquea y terminan en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Ahora pasaremos a describir la vena subclavia. Esta vena subclavia, que se origina a nivel del borde inferior del músculo subclavio, además debemos decir que es continuación de la vena axilar. Desde este origen se dirige transversalmente hacia adentro para terminar por detrás la extremidad interna de la clavícula, donde se une a la vena yugular interna y así ambos forman el tronco venoso brachiocefálico. Esta vena tiene un trayecto, habíamos dicho, rectilíneo, por lo tanto forma la cuerda del arco arterial subclavio. Durante su trayecto, la vena subclavia descansa sobre la primera costilla, por delante del tubérculo de Liszt-Frank. Esta vena subclavia
no tiene contacto con la arteria, ya que se encuentran separadas inicialmente por el músculo escaleno anterior y después se hallan separadas por la cúpula pleural, que se halla revestida por la fascia endotorácica. Además, también se hallan separadas por sus diferentes relaciones nerviosas que tienen. En el lado derecho, por ejemplo, entre la vena y la arteria, descienden el nervio neumogástrico, el frénico y el asa de Vieussens. Y en el lado izquierdo solamente se encuentran el nervio frénico y el asa de Vieussens. Ahora, la vena subclavia recibe a la vena yugular externa y a la vena yugular anterior. Y habíamos dicho también que se une con la vena yugular interna para formar los troncos venosos brachiocefálicos. Esta vena subclavia presenta válvulas, pero totalmente insuficientes.